hermano, está en que la revelación nos lleva a donde está Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice aquí en Lucas 2:32, luz para revelación a los gentiles. Entonces, ¿quién es el que da la revelación? El Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo ahora. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, y déjeme decirle algo, no para todos es la revelación. La revelación es para aquellos que pueden inquirir en su santo templo. La revelación es para aquel que lo anhela. La revelación es para aquel que está continuamente, hermano, buscando esa luz. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, en aquel hombre etíope eunuco que venía, hermano, en el desierto, y entonces viene, esto va relacionado con el entendimiento, por supuesto, viene Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Es decir, ya has tenido revelación sobre eso, y dice, no, ¿cómo le voy a hacer? Yo estoy inquiriendo, pero todavía no ha venido la revelación a mi vida. Llegó entonces Felipe y le habla a aquel hombre y se le despega, se le quita, hermano, el velo que tenía enfrente, porque el velo no le permitía ver que lo que necesitaba era creer y ser bautizado. Amén. Entonces usted y yo necesitamos, hermano, la revelación en nuestra vida, el apocalipsis continuo. El apocalipsis, hermano, o apocalipsis en nuestra vida no es solamente el libro de Apocalipsis. Es la revelación continua a nuestra vida. ¿Cómo viene esa revelación a nuestra vida? Por favor, acompáñeme ahí a Lucas capítulo 2. Y si lo tiene, solo espérenos un momentito. Lucas capítulo número 2. Y porque yo quiero leerle esto. Y venga conmigo, por favor, al verso número 21. ¿2:21? ¿Lo tiene? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, o Yeshua, ¿verdad? El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Oiga, este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido, ¿qué cosa? Revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Pero yo quiero parar un momentito aquí. ¿Dónde se encontraba ese hombre Simeón? En el templo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que venga ese espíritu de revelación? Miren que el espíritu de revelación atrae al Espíritu Santo, así dice la Biblia. Estaba sobre de él, y entonces él le había sido revelado que él no iba a morir sino hasta ver la consolación de Israel. Entonces, ¿dónde estaba ese hombre? En el templo. ¿Qué decía el rey David? Señor, yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y en otra parte de las Escrituras dice el mismo rey David: Señor, permíteme, una cosa yo demando de ti, es decir, una cosa yo te suplico, una cosa yo te pido, Señor, que esté todos los días en tu casa. Pero para pasar el tiempo, para poder estar brincando y danzando, para poder tener comunión con los hermanos, para que yo pueda ver cuál es la moda o el último grito de la moda. ¿Para qué? Para inquirir en el templo. Ese era el deseo de él, inquirir en el templo. Aquel hombre Simeón estaba inquiriendo todos los días en el templo. ¿Qué es inquirir? Buscar. Entonces, hermano amado, miren, dice la Biblia en el capítulo 7 del libro de Mateo que el que busca, encuentra. Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar
que el Espíritu de Dios nos dé la revelación. Amén. ¿Usted quiere revelación? Amén. Hermano, yo estoy bien así como estoy. Yo creo que nosotros debemos de buscar la revelación. Nosotros debemos de buscar, nosotros debemos de inquirir, nosotros debemos de... Mire, nosotros, usted y yo deberíamos de patalearle al Señor y decirle, por favor, revélame. Amén. Tu palabra, revélame, Señor, el estado en el que estoy. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de cambiar, Señor? ¿Qué debo de quitar? ¿Qué debo de hacer para poder ser santo, para poder ser limpio, para poder agradarte? Porque yo me quiero ir contigo. Amén. Porque mire, hermano, hay cristianos que en la actualidad están pero chocos, ciegos, andan mal y no quieren saber más de Dios. Solamente hay gente que se quedó con la salvación y hasta ahí, pero no saben, hermano, que nosotros, aunque tenemos la salvación, no estamos completamente a salvo todavía. Porque tenemos un cuerpo de bajeza que tiende hacia el pecado. Así es. Qué fácil es caer en la tentación, hermano. Qué fácil es ser atraído más bien a la tentación. Entonces nosotros debemos de buscar, de inquirir, de decirle, Señor, yo lo que quiero es agradarte. ¿Pero dónde lo vamos a hacer? En el templo. Entonces hay que aplicar lo que la Biblia dice. No dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Entonces usted y yo debemos de congregarnos continuamente. Debemos de buscar, hermano, estar juntos. Debemos de buscar, hermano, tener esa comunión y esa comunicación. Y es no solamente entre nosotros, ¿verdad?, sino que especialmente con el Señor. Entonces usted y yo necesitamos buscar ese estar en la presencia del Señor para tener la revelación. Y entonces dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Mire, ese hombre entendió sus días. Ese hombre entendió sus días. Porque le había sido revelado que él nos iba a morir hasta que no viese la consolación de Israel. Yo le pregunto a usted, amado, ¿será que usted sabe si va a estar para los días en que venga el Señor y nos levante o no? ¿Quién sabe, verdad? No sabemos. Bueno, si alguien le dijo al Señor que va a estar, gloria a Dios, hermano, usted ya tuvo revelación de que va a estar. Pero si no, es mejor que estemos preparados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Continuamente buscar la revelación, buscar. Yo no quiero que se oiga feo, ¿verdad? Pero hoy sí le tengo que decir, busque, ¿verdad? Busque la revelación, dígale, Señor, por favor, porque la revelación también viene a causa de la oración. Amén. Mire, aquel hombre llamado Daniel, hermano, le dijo al rey, ¿sabes qué? Dame un tiempo porque no es justo que a todos nos vayan a volar la cabeza. Dame un tiempo y yo voy a buscar la revelación. Yo voy a buscar que ese velo se quite y que el Señor me dé toda esa revelación. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue a acostar, se prendió la tele y estaba preocupado y para mientras iba a ver un partido. Eso hizo. ¿Qué hizo? Pero como algunos de nosotros, bueno, como su pastor, porque usted es bien santo. Ora una vez y dentro de 15 días se vuelve a acordar. La Señor no me ha respondido. Aquel hombre no. Aquel hombre agarró y el primer día, Señor, yo necesito la revelación. Desde el momento, dice, fíjese que lo que le dijeron, ¿verdad? Desde el momento en que propusiste, ni siquiera había empezado, que propusiste en tu corazón buscar la revelación, ya me habían mandado a mí con la revelación. Eso fue lo que le dijo el ángel.
Pero ¿sabe por qué lo había mandado desde que propuso en su corazón? Porque el Señor sabía que ese hombre no iba a descansar hasta que, en oración, hasta que tuviera la revelación. Aleluya. Entonces usted y yo debemos de buscar en oración. Amén. Que si no nos cansemos de orar, hermano. No. Ah, hermano, ya vine el sábado, ahora aguántese, el lunes no vengo. No, aguántese usted, si no le revela nada y se queda. Yo no. Yo lo que le invito es a que sigamos buscando. Hermano, yo estoy buscando la revelación de Dios sábados y lunes y el resto de la semana. Ah, no, el resto de la semana sí, Dios tranquilo, descanso. Bueno, entonces, por favor no vaya a decir nada cuando no le revele nada. Después no se vaya a preguntar, Señor, ¿por qué me quedé? Señor, ¿por qué no me dijiste que esto iba a suceder? Porque le va a decir el Señor, pues ¿cómo te iba a revelar si sencillamente no estabas orando? Entonces nosotros necesitamos oración. Mire los elementos que necesitamos, hermano: congregarnos, revelación, inquirir en el templo, ¿verdad? Entonces, viene aquí y le dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. Entonces, revelación para los gentiles. Había llegado el tiempo de la revelación para la gentilidad en ese momento. Es decir, para usted y para mí. Hermano, tenemos la oportunidad de que venga más revelación a nuestra vida. La Biblia dice, en tu luz vemos la luz. Hay otras versiones que dicen, vemos más luz. Si el Señor es luz para revelación a los gentiles, entonces nosotros deberíamos de buscar más a Cristo, más de Él. Todos los días deberíamos de buscar esa revelación. Amén. Okay. Entonces, mire, esto ya estaba escrito, la manera o lo que el Señor tenía propiciado para darnos a nosotros esa revelación. Solamente quiero contextualizar esto de Lucas 2.32 con Gálatas 2.2, porque el apóstol Pablo, usted sabe que el apóstol Pablo, hermano, fue enviado a la gentilidad, ¿verdad? ¿No lo sabía? No, hermanos, que hasta ahorita se me está haciendo revelado. Entonces, hermano, el apóstol Pedro fue dejado para continuar con los judíos, con los de la circuncisión, y el apóstol Pablo fue llamado para los de la incircuncisión. Entonces viene él y habla y dice en Gálatas 2.2: pero subí según una revelación, es decir, según un apocalipsis, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, ¿qué le habían revelado? El evangelio para los gentiles. Ya había dicho Simeón que el Señor Jesús venía para hacer luz, de tal manera que les iba a revelar a los gentiles. Ahora, lo tremendo es que primero fue consolación para el pueblo de Israel, cuando estuvo hablando con los suyos, cuando les estuvo enseñando, y después de eso, entonces el Señor viene y se busca. Oiga, esto es algo extraordinario. El Señor se busca a aquel varón que iba a ser el perito arquitecto de la iglesia, que era nuestro Papa. Entonces viene y le revela el evangelio. Entonces, hermano amado, el Señor anda buscando aún ahora gentiles a los que Él pueda revelarle más para los gentiles. Este es el tiempo de la gentilidad. Este no es el tiempo de Israel. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos más revelación. No crea que lo que usted ha escuchado hasta ahora es todo. Yo entiendo que esta es la palabra del Señor, pero no es toda la palabra del Señor, o más bien toda la palabra que el Señor quiere exponer. Esta es la base de la sabiduría, de tal manera que después en ella viene la revelación. Eso fue lo que el Señor dijo cuando se iba a ir. Le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero no los dejo solos.
he rogado al Padre para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y entonces les recuerde las cosas que yo ya les enseñé, pero les revele toda la verdad. Les dé a conocer toda la verdad. Entonces quiere decir que en el Espíritu Santo, hermanos, nosotros tenemos toda la revelación. Amén, amén. Él nos sigue hablando. Amén, gloria a Dios. Ahora, le sigue hablando al que quiere hablar con él. Amén. Pero el que no, le habla. Eso es algo así, hermano, como que, por ejemplo, usted venga, ¿verdad?, a esta congregación y se siente y solo mire a todos, ¿verdad? Y después se termina el culto, agarra sus cosas y se va, y allá afuera diga: nadie me habló. Nadie le habló porque usted tampoco habló. Yo le dije un día a unos hermanos, ¿verdad?, que su hijo llegaba allá a la casa y ahí estaba, y de repente pues yo vi que habló, ¿verdad?, después de tanto tiempo, y les dije yo por molestar: ¿tiene sonido? Le dije yo así, ¿verdad? Hay gente que no tiene sonido. Hay gente que viene aquí, entra, sale, se va y ni adiós dice. Pero quiere revelación, pero quiere comunicación, y no se puede. ¿Cómo somos nosotros con el Espíritu? Porque mire, hermano, hay veces que nosotros llegamos a la oración y: Padre, yo te pido, Señor, yo te pido por aquí, te pido por allá, te pido por mi trabajo, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido, y solo pedir eso. O somos, ¿verdad? Y al final, amén. Y se levanta y se va. Y el Espíritu se queda viendo nada más. Me imagino yo, voy a decir: ¿y luego? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Si fue un monólogo. Hermano, usted y yo debemos de buscar en la oración, y no solamente pedir, buscar, ofrecernos y decirle: Señor, yo quiero ser un vaso. Úsame, yo quiero tener esa revelación. Y entonces también tratar de escuchar la voz del Espíritu, dejar que Él nos hable, no solamente un monólogo en nuestra vida. Ok, miren, le decía que todo esto ya estaba antes escrito. Hay una parte que me encontré de un escrito que me llamó la atención en la introducción, porque dice de la siguiente manera. Mire, dice: el sumo sacerdote, para poder entrar hasta el lugar santísimo, debía pasar por el atrio donde se encontraba el altar de bronce, es decir, la figura del sacrificio de Cristo Jesús. Si Simeón había dicho que Cristo Jesús era la luz para los gentiles, hermano amado, en la cruz de Cristo, es decir, en el altar de bronce, en el atrio, ya estaba escrito que ese sacrificio vendría para revelación a nosotros. Y se dio en el momento en el que aquel ladrón que estaba en la cruz pudo ver de él la luz que estaba. Es decir, Cristo mismo es un velo. Y Cristo mismo entonces vino a develarse a sí mismo, es decir, Él se corrió, por así decirlo, para que pudiésemos ver hacia adentro la gloria del Padre. Entonces, hermano amado, y eso también está escrito, ¿verdad?, que cuando Él ya murió, entonces el velo se rasgó de arriba abajo, ¿verdad?, para que pudiésemos ver lo que estaba ahí adentro. Pero el ladrón en la cruz, yo se lo expliqué la vez pasada, cuando se vuelve a ver a Cristo, porque ambos lo estaban injuriando, y uno decía si tú eres el Hijo de Dios, deberías de bajarte y bajarnos a nosotros también. Pero el otro viene y le contesta y le dice: nosotros, tú y yo, por injustos es que estamos aquí, pero por justo es que está aquí. Entonces, hermano, cuando aquel hombre vuelve a ver al Señor,
latigado y herido, sencillamente el velo lo habían roto. ¿Sí me van a entender?